Es siempre una alegría presente el poder estar delante del pueblo del Señor y también con un propósito en esta oportunidad de exponer la palabra de nuestro Dios. Tenemos siempre la garantía plena de que es el Espíritu Santo el que dirige nuestros corazones hacia el estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos en esta oportunidad, hermanos, a tomar un tema para nuestra reflexión, sabiendo de que hoy la iglesia tiene un reto. Hemos escuchado que nuestro hermano nos anunció que para esta semana la iglesia tiene un desafío. ¿Cuál era ese desafío? Tenemos que traer un alma ¿para qué? ¿Para la iglesia? No. ¿Un alma para qué? Un alma para Cristo. En este contexto, apreciados hermanos, nosotros vamos a tener el tema de esta mañana que empieza con una pregunta. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Vivimos hoy, hermanos, en un tiempo de tanta solemnidad en la que Dios espera mucho de nosotros, ya que somos el último pueblo en la profecía. Espera de que nosotros cumplamos con todo lo requerido en este tiempo, tanto doctrinal, profética, pero nos hemos olvidado de algo. Somos un pueblo con una gran luz doctrinal y profética, como mencioné, pero hay algo que nosotros olvidamos, de que eso no solamente nos hace especiales, sino lo que en verdad nos hace especiales es la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia, hermanos? En el libro de Mateo, Jesús, al ascender, encargó la misión a su iglesia. En el libro de Mateo, capítulo 28. Vamos a dirigirnos a la palabra de nuestro Dios. Mateo 28. Los últimos pasajes encontramos lo siguiente. Y Jesús vino y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Qué interesante la mención de nuestro Señor Jesús, que nos dice que la misión hoy de la iglesia es predicar el evangelio en todo el mundo. La iglesia, mis hermanos, se encuentra en muchos países del mundo, logrando hoy alcanzar a muchas más personas. Sin embargo, las palabras de nuestro Señor Jesús se aplican de manera especial al lugar en el que nosotros nos encontramos. ¿Cuánto es que nosotros crecemos? ¿Cuánto es lo que nosotros avanzamos? ¿Predicamos el evangelio? ¿Tenemos método? ¿Tenemos organización? ¿Tenemos estrategia para hacerlo o no lo tenemos? Mis apreciados hermanos, miramos a la iglesia en función de los programas que se realizan. Nosotros tenemos una percepción de que la iglesia solamente está en esta tierra para hacer la escuela sabática y para hacer sociedad de jóvenes. Y esta es una realidad de muchos hermanos. Entienden de que solamente Dios nos ha llamado a esta iglesia con la finalidad de venir y sentarnos en la escuela sabática. Pero no, Dios nos ha llamado a un plan más excelente que este. Dios nos ha llamado a un propósito más abarcante que este. Mis apreciados hermanos, la iglesia no se mide en función de los programas ni de los departamentos. La iglesia se mide en función del crecimiento. Es así que se mide a la iglesia. Ahora vamos a mirar a una pregunta específica en el pasado y nos vamos a dirigir al primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis. Vamos a ubicarnos en el capítulo 4 del libro de Génesis. Vamos a leer algunos pasajes de este capítulo. Y vamos a empezar desde el verso 2, que nos dice lo siguiente. Y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel
fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció en el transcurrir del tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás exaltado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú señorearás sobre él. Y habló Caín con su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Qué interesante, mis hermanos, el relato bíblico, porque a través de él nosotros podemos notar detalles muy interesantes cuando vez tras vez leemos una porción. Y cuando yo leí estos pasajes, encontré algo muy interesante, hermanos, que es para producto de la aplicación de la reflexión de esta mañana. Vamos a dirigirnos solamente al verso 3. Y aconteció que andando el tiempo. Vamos a leer lo que nos dice Patriarcas y Profetas, la página 51. Estos hermanos fueron probados. Caín y Abel fueron probados, así como nuestros primeros padres también fueron probados, como lo habían sido Adán antes que ellos, para comprobar si habrían de creer y obedecer la palabra de Dios. Conocían el medio provisto para salvar al hombre y entendían el sistema de ofrendas que Dios había ordenado. ¿Desconocía Caín el plan de Dios? No. Tenía un perfecto conocimiento del requerimiento de Dios. ¿Pero qué prefirió Caín? Desobedecer la orden de Dios. Mientras Dios tenía un plan para la salvación del hombre, Caín tenía otro plan. Caín pensaba que con su plan iba a ser meritorio presentarse ante Dios. Él creía que con lo mejor de la tierra Dios lo iba a aceptar. Pero no. Dios tiene un método, una forma a través de la cual salvar al hombre. Pero el hombre muchas veces escoge su propio camino. Sigue diciendo en la página 51. Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad en el corazón tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de las ofrendas expiatorias. Su ofrenda no expresó arrepentimiento del pecado. Creía, como muchos creen ahora, que según exactamente el plan indicado por Dios y confiar enteramente en el sacrificio del Salvador prometido para obtener salvación, sería una muestra de debilidad. Prefirió depender de sí mismo y se presentó confiando en sus propios méritos. ¿Qué pensaba Caín? Si es que yo me presento con un cordero, es para mí una señal ¿de qué? De debilidad. Él entendía que seguir los caminos de Dios era una muestra de debilidad, que él no tenía independencia por sí mismo de hacer lo que a él le daba la gana. Dios tiene un camino, Dios tiene una manera, Dios tiene una forma de cómo salvar al hombre. Y Dios le había hecho comprender a los dos hijos de Adán y Eva, pero lamentablemente uno de ellos prefirió escoger su propio camino. Prefirió depender de sí mismo y se presentó confiando en sus propios méritos. La iglesia hoy en día, hermanos, cree que es mejor seguir sus propios métodos. El Señor ha establecido un solo camino para la salvación de los hombres.
Pero nosotros creamos muchos métodos para atraer a la gente, pero ninguno coincide con el plan de Dios. ¿Por qué? Cuando llegan los planes de la iglesia, los planes de la obra, a nivel nacional, vía unión, vía asociación, la iglesia, ¿qué debe entender? Que sujetarse a los planes es un sinónimo ¿de qué? De debilidad. Y no queremos todos unirnos en una misma misión. Cada uno escoge su propia manera a lo que entiende de alcanzar a las personas. Hoy sucede lo mismo dentro de la iglesia, hermanos. Hemos pasado tanto tiempo desdeñando que Dios tiene un solo plan para el crecimiento de la iglesia, para alcanzar a la gente. Mis hermanos, ¿cuál es el método de Cristo? Hay un párrafo en el Ministerio de Curación en el que habla, mis hermanos, que el único método que Dios aprueba, que es el método de Cristo, es a través del ministerio personal. No hay otro método. Entonces, cuando la iglesia, mis hermanos, crea diversas maneras para alcanzar y atraer a la gente, como la música, como la salud, tantas cosas con que la iglesia se llena, desconoce el método de Cristo, que es solamente ese método a través del cual Dios aprueba. Creamos actividades, muchas actividades, hermanos. Cada departamento crea una actividad para atraer a la gente, pero Dios tiene solamente un método, el método de Cristo. Dios nos indica, mis hermanos, que nuestra misión es salvar almas y llevarlas a sus pies, no atraerlas a nosotros, sino a sus pies. La orden que leímos en el libro de Mateo capítulo 28 es, hermanos, un imperativo para todo cristiano. ¿Qué significa la palabra imperativo? Que es una orden que tiene que obedecerse. Dios no dijo, si es que es posible, háganlo. No, Dios dijo, hazlo. Pero Dios no dice, hazlo como autoridad sobre nosotros. Dios lo dice porque es una necesidad del hombre hacerlo. ¿Quién come por obligación, mis hermanos? No, nadie. Comemos por necesidad. ¿Quién respira por obligación? Nadie. Respiramos por necesidad. Si no comemos, si no respiramos, nuestro cuerpo va a morir. Pero pocas veces entendemos que si es que no compartimos la palabra de nuestro Dios, también vamos a morir. Mis apreciados hermanos, hay un método que la iglesia adopta, y es un plan tan interesante, pero que nosotros poco caso le hacemos. El plan de los grupos pequeños. Este es el plan que Dios ha señalado para el crecimiento y la multiplicación de la iglesia. Quiero leer un párrafo, mis hermanos, del Espíritu de Profecía, que se encuentra en el libro Evangelismo, la página 90. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo misionero es un plan que ha sido presentado ante mí por aquel que no puede equivocarse. Entonces, interesante, ¿que es un plan de alguien que se equivoca? No. Dice que es un plan de alguien que nunca se equivoca. Y una palabrita muy importante, porque es posible que este párrafo lo hemos escuchado múltiples de veces. Vamos a volver a leer para que noten la importancia de esta palabra. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo misionero, del esfuerzo cristiano. ¿Qué es la palabra esfuerzo, mis hermanos? ¿Qué es la palabra? Aquí hay dos palabras, creo. La base del esfuerzo misionero. Cuando nosotros tratamos de crear un plan dentro de la iglesia, siempre lo hacemos
creando nuestras propias estrategias de cómo alcanzar a la gente. Pero Dios dice que Él tiene la base del esfuerzo misionero para atraer a las almas. Caín no entendía los planes de Dios. Y Caín tenía su propia manera de presentarse ante Dios, con sus propios méritos delante de Él. Ahora, mis apreciados hermanos, Caín se ensañó con su hermano, producto de que sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas. Y por eso Caín mató a su hermano. Luego, nuestro Dios viene a pasarle cuentas y le dice: Caín, ¿dónde está tú? ¿Dónde está tu hermano? Dios sabía dónde estaba o no. Sí, perfectamente Dios sabía que Abel estaba muerto. Lo sabía. Lugar y momento, Dios conoce todo. Pero algo muy importante, ¿por qué Dios hace ese tipo de preguntas? Dios no hace porque requiere información. Dios hace preguntas porque requiere acción. Dios requiere a través de preguntas acción en nosotros. Dios le dijo a Adán: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dios sabía dónde estaba Adán o no? Claro que sabía. Pero Dios hacía esta pregunta no por información, sino porque quería mover a Adán a la acción. Quería que él resurgiese, que en su mente él encontrase que Jesús era su única salida. Así también, cuando le hace esta pregunta a Caín, mis apreciados hermanos, no es el desconocimiento ni la ignorancia lo que produjo esta pregunta. Era porque Dios intentaba hacer reaccionar a Caín. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? De manera osada, él le contestó a Caín: no sé dónde está mi hermano. Él le agregó otra pregunta. Le dijo: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Como diciendo: Señor, yo no soy el guardaespaldas de Abel. ¿Por qué es que me preguntas a mí eso? Dios tenía un plan para preguntar. No era que Dios no conociese, pero quería ver, uno, la respuesta, y dos, mis hermanos, quería ver hasta qué punto Caín iba a ser posible de regenerarse. Esta contestación, mis hermanos, solamente era el resultado de la pérdida eterna de este hombre. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Esta es una pregunta que se traslada hasta la posteridad, hasta nuestros días. Dios nos dice: ¿dónde está tú? ¿Dónde está tu hermano? Mis apreciados hermanos, en nuestro propio hogar tenemos familiares que no son de esta iglesia, y que no necesariamente tienen que ser de esta iglesia, pero sí tienen que ir a Cristo, ¿correcto? Eso es lo que nosotros deseamos, que vayan a Jesús. Pero muchas veces nosotros ignoramos ¿qué cosa? Ignoramos la responsabilidad que Dios ha delegado a la iglesia de manera grupal y personal. ¿Cómo es que nosotros contestamos cuando nos preguntan por nuestros familiares? Él sabrá, ¿no? ¿A dónde se va? Él sabrá lo que está haciendo. Él sabe las consecuencias de lo que está haciendo. Ignoramos voluntariamente nuestra responsabilidad y nuestra labor. Dios no va a disculpar nuestra actitud, mis hermanos, si nosotros le decimos: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Dios va a pedir la sangre de las personas con las que nosotros nos asociemos. Nos va a pedir la sangre de ellos como responsabilidad de nosotros, porque nosotros no hicimos un trabajo personal con esas personas. Y esto nos lleva a otro punto
de otra enseñanza, mis hermanos. Nadie puede vivir en esta iglesia solo. Uno de los grandes problemas de las iglesias como esta, grandes, el número, es que muchas veces no nos damos cuenta de quién viene y de quién no, y de quién no viene. Hoy mismo, ¿se han dado cuenta de qué personas no han venido? ¿Se han dado cuenta de todas las personas que no han venido? Porque a veces nos acordamos solamente de los nuestros, ¿no? Pero no nos acordamos que esta iglesia se compone de muchos. Nos dimos el trabajo de pensar quiénes el día de hoy no están aquí. Eso solamente es una pregunta para que pensemos en que, aunque no le contestamos a Dios con palabras, con nuestra indiferencia le contestamos, y muy claramente, cuando nosotros no nos preocupamos por esas personas, mis hermanos, demostramos una apatía, indiferencia hacia los dictados de Dios. Es el propósito de Dios que nadie en esta iglesia viva solo. Es por eso que Dios ha establecido no solamente el plan de los grupos pequeños, sino que Dios también ha delegado a la iglesia la responsabilidad de vivir de dos en dos. Cuando Jesús los mandó a los 70, ¿cómo los mandó? ¿De uno en uno? No, los mandó de dos en dos, no ni de uno ni de tres. El plan de Dios es que cuando nosotros salgamos, como mencioné, no de uno, ni tampoco de tres. El plan de Dios es que salgamos de dos en dos. Y muchos entienden que la orden de Dios se da solamente en un plano espiritual. Dios dijo acerca de Adán: no es bueno que el hombre esté solo. El hombre tenía que tener una esposa. ¿Cuál era la finalidad en la que Dios le dio su esposa a Adán? No solamente era con el propósito, mis hermanos, reproductivo. Dios le dio a su esposa porque era un complemento emocional y espiritual. Cuando el hombre pasase por tristezas, por pruebas, por sufrimiento, ¿quién iba a estar allí? Su esposa. Y cuando la esposa pasase por lo mismo, ¿quién estaba a su lado? El esposo para ayudar. Dios entonces ha creado, mis hermanos, que cuando una persona está dentro de la iglesia solitaria, es el símbolo del fracaso. Aquella persona que no se asocia, aquella persona que viene y se siente y se va, es una persona condenada, mis hermanos, a la apostasía. Tarde o temprano, la iglesia no se dará cuenta de cuándo esa persona se fue. Muchas personas, mis hermanos, cuando nosotros vamos a las iglesias, encontramos de que muchas de ellas están para allá para ser excluidas. Y cuando nosotros preguntamos: hermanos, ¿y hace cuánto esa persona no viene? Hace 4 o 5 años. Esto es que la iglesia esperó ¿cuánto tiempo para hacer un seguimiento de esa persona? Mucho tiempo demoró. Es por eso, mis hermanos, que en esta iglesia nuestro trabajo es mirar a aquella persona que está sola. El día de hoy han venido visitas, ¿se han dado cuenta? El día de hoy tenemos visitas, que tal vez yo no los conozco, pero por primera vez están en esta iglesia. ¿Cuál es nuestro trabajo con ellas? Mis hermanos, nuestro trabajo es hacerles sentir que están ¿en dónde? En su casa, en la casa de nuestro Dios. Hacerles sentir, mis hermanos, que no están con extraños aquí, con extranjeros, no. Tienen que sentir que están en la presencia de Dios, agrupados por los santos de este tiempo. Entonces, Dios no nos manda ni a estar solos, ni tampoco, mis hermanos, a vivir en la indiferencia de dejar a los demás solos. Muchas veces nos ha pasado de que al ir a otras iglesias, uno como no conoce mucho y como a veces no tiene esa facilidad para relacionarse, uno se queda sentado absolutamente solo. La iglesia vive la apatía de no recibir, mis hermanos, a los nuevos.
somos indiferentes a las personas que se acercan a los pies de Jesús. Esta iglesia es una iglesia bendecida, porque sin nosotros trabajar, Dios trae a las personas. Y es bendecida por eso, porque nosotros no trabajamos. Esta es la verdad. Pero Dios trae a sus hijos a esta iglesia. Pero aún la indiferencia de la iglesia es tanta que aún trayéndolas a esta iglesia, nosotros no hacemos absolutamente nada. Mis hermanos, los primeros 5 y 10 minutos en que una persona nueva ha entrado a esta iglesia es determinante si una persona quiere regresar a esta iglesia. Hay personas que desde la entrada ya se dieron cuenta de cómo es el orden de esta iglesia. Ya se dieron cuenta de qué tipo de personas somos. Y mis hermanos, cuando nosotros pasamos por una apatía total, sin ni siquiera saludar, sin ni siquiera preguntar su nombre, entonces pasamos por la indiferencia. Nos ha pasado que muchas veces el que dirige un programa tiene que estar preguntándole todavía tiene que estar preguntándole su nombre a la persona. ¿Dónde se debería pedir los nombres, hermanos? En la puerta. Allí deberíamos estar anotando ya los nombres de las personas. Entonces, mis hermanos, la iglesia toda debería estar unida por la salvación de las almas. No contestemos como Caín, hermanos, soy yo guarda de mi hermano. Así es que Dios, nuestro Señor Jesús, unió a las personas de dos en dos para hacer el trabajo de la iglesia. No solamente como Adán y Eva, como esposos, como complemento emocional y espiritual, sino también para el trabajo misionero y para las otras labores. Mis hermanos, quiero leer un párrafo del Espíritu de Profecía, de por qué Dios nos ha unido de dos en dos. Vamos a leer en un párrafo, perdónenme, hermanos, para ubicar este párrafo. Deseado de todas las gentes, página 303. Y llamando a los 12 en derredor de sí, Jesús les ordenó que fueran de dos en dos por los pueblos y aldeas. Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo. Así podían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del otro. De la misma manera, envió más tarde a 70. Era el propósito del Salvador, que los mensajeros del Evangelio se asociaran de esta manera. En nuestro tiempo, la obra de evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera fielmente este ejemplo. Jesús los unió de dos en dos. ¿Cuál era el propósito por el que Dios los unió de dos en dos? Para que se ayuden mutuamente, para que se animen mutuamente, para que se consulten y oren juntos. Mis hermanos, este plan muchas veces es ignorado muy grandemente por la iglesia, porque entendemos, o muchos han llegado a esa comprensión, de que Dios nos ha organizado de dos en dos únicamente para repartir folletos. ¿No? Es eso lo que piensa la iglesia muchas veces. Solamente Dios para eso nos ha hecho de dos en dos, pero no. Dios nos ha hecho de dos en dos, que debemos vivir en esta iglesia, ¿para qué? Para animarnos. Hermanos, si es que nosotros estuviésemos como iglesia unidos de dos en dos, ¿ustedes creen que alguien hubiese faltado hoy día? Nadie, hermanos, hubiese faltado. Porque tendríamos a una persona preocupándose por nosotros. Que si yo estoy enfermo, ese que es mi compañero para evangelismo, para muchas cosas, se preocuparía por mí. Entonces, todos los que hoy faltan es producto, mis hermanos, porque viven solos. No hay nadie que se haya preocupado por ellos. Y Dios sabía esto.
Sabía que en un momento uno de sus discípulos se iba a desanimar y lo juntó con otro. Y dice que lo juntaba de una manera muy curiosa. El hermano con el hermano, el amigo con el amigo. Jesús unió a dos personas, mis hermanos, por filiación, por comunión. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. Así es que dos personas, mis hermanos, que tienen esa disposición de andar juntas, son de un beneficio muy grande dentro de la iglesia. ¿Vivimos solos? El propósito, mis hermanos, de esto es que nosotros podamos trascender que el plan de Dios tiene que llegar hasta la unidad mínima de la organización. ¿Qué quiero decir, mis hermanos? Que Dios ha pedido que la formación de la unidad de dos en dos sea ¿en dónde, mis hermanos? En la clase de la escuela, en la clase de la escuela sabática. Allí es que tenemos que formarnos de dos en dos, en la unidad más pequeña de la iglesia. Por eso es que mencioné en un inicio el problema de las iglesias grandes. No nos damos de quién viene ni quién se va. Muchas personas vinieron por primera vez y tal vez nunca regresen. No les pedimos su nombre, no les pedimos su dirección, no sabemos quiénes son ni para dónde van. Perdidas. Pero la iglesia es más responsable por esto, mis hermanos, porque olvida la misión. Vamos a leer un último párrafo, mis hermanos, y con esto vamos a terminar. En el libro Evangelismo, la página 60. Es necesario que dos personas trabajen juntas, pues la una puede animar a la otra y juntas pueden aconsejarse, orar y escudriñar la Biblia. ¿Solamente con propósitos misioneros unió Dios a las personas? No. ¿También para qué? Para que oren y para que estudien la palabra de Dios. Mis apreciados hermanos, una labor muy ignorada por la iglesia, el que nadie se preocupe por uno. Pero Dios ha traído este mensaje en esta mañana para que nosotros tengamos en cuenta de que la misión de la iglesia solamente puede ser cumplida, mis hermanos, cuando nosotros aceptamos los planes de ¿quién? Los planes de Dios. Pero nosotros actuamos muchas veces indiferentemente como Caín y decimos a nuestro Dios, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? ¿Es eso la manera en la que nosotros le contestamos a nuestro Dios? No sería necesario que estuviesen juntos en toda reunión. No es tampoco que juntamos dos personas para que vivan como chicle. No. Pero podrían trabajar en lugares que disten uno del otro, en 15 o 20 o 40 kilómetros, y que no fuera lo suficientemente cercano. Sin embargo, si uno llegase a afrontar una crisis en su trabajo, puede llamar al otro en su ayuda, y deberían también reunirse tan a menudo como sea posible a fin de orar y consultarse. Entonces, ¿es un plan en vano el unirse de dos en dos, hermanos? No. Dios le ha dado este beneficio a la iglesia para que cada uno de nosotros seamos beneficiados. Estudiar, orar la Biblia, compartir la palabra. No es necesario que estemos con una persona al lado de nosotros. No es necesario tampoco que sea un vecino nuestro. Puede estar a muchos kilómetros. Pero si uno de ellos, dice la sierva del Señor, llegase a enfrentar una crisis, ¿qué es lo que tiene que hacer el compañero? Orar por su compañero. Muchos de nosotros, mis hermanos, no conocemos el nada de nadie. Entramos en esta iglesia y creemos que como cristianos Dios nos ha llamado solamente a sonreír el sábado. Y como todos viven esa doctrina, que pensamos que por sonreír todos están bien. Pero no sabemos cuántos problemas pasaron durante la semana. Cuántas pruebas Dios colocó en su camino
y muchas veces no pudieron pasar por ellas. Entonces, ¿qué diferente sería si tuviera una pareja misionera? Porque esa pareja misionera conocería sus problemas, estaría al tanto de lo que pasa. Y por principal, mis hermanos, le ayudaría a dirigirlo al Salvador. ¿A qué Dios nos ha llamado esta mañana, mis hermanos? A estar organizados de dos en dos. Así es que preocupémonos, mis hermanos, en la clase de escuela sabática. Digámosle al maestro de escuela sabática: hermano, organícenos ¿de cuánto? Organícenos de dos en dos. Queremos orar juntos, queremos leer la Biblia juntos, queremos compartir a Jesús con otras personas. Dios ayude, mis hermanos, en esta mañana, porque nuestro Dios nos ha enseñado que tiene un plan. Pero como Caín, nosotros le ofrecemos a Dios un plan que Él no necesita. Mis hermanos, ¿para confraternizar a la iglesia es necesario hacer actividades? No. Es simplemente estar organizados de dos en dos. No es necesario, mis hermanos, el deporte ni la comida para unir a la iglesia. Es simplemente estar unidos de dos en dos. Ese es el plan de Dios. Que Dios nos pueda ayudar, mis hermanos, ampliamente. Porque al recibir esta luz, nosotros también somos responsables de los que no conocen, y aunque de los que sí conocen, pero que nosotros somos indiferentes a su realidad. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta mañana, es mi deseo, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amantísimo Padre Celestial, que habitas y reinas en lo alto de los cielos, en esta mañana, una vez más, nos acercamos a tu trono de gracia para suplicar el perdón de nuestros pecados. Nos acercamos confiadamente, Señor, sabiendo de que tu Hijo, en el santuario celestial, Señor, intercede por cada uno de nosotros, aunque indignos, imperfectos aún, Señor. Tú conoces, Señor, la vida de cada uno de tus hijos, pero por fe, Señor, nos aferramos a la sangre de tu Hijo, que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Agradecidos en esta mañana también por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras mentes y corazones, porque dispuso nuestras mentes para escuchar y dispone también nuestro corazón para recibir tu palabra. Te agradecemos, Señor, en esta mañana porque nos has mostrado el maravilloso plan que tienes para tu iglesia, para que pueda cumplir su misión en esta tierra. Ayúdanos a no ser indiferentes como Caín. Ayúdanos a preocuparnos, Señor, por los que no vienen, por los solitarios, por los tristes, por los dolientes, por cada uno de tus hijos que en esta mañana no está con nosotros. Ayúdanos para que tu Espíritu Santo despierte en nosotros el deseo de salvar almas. Padre Celestial, agradecemos porque a través de este mensaje preparas a tu iglesia en este tiempo tan solemne, en el que tiene una misión y una responsabilidad con aquellos que desconocen e ignoran el poder del Salvador. Padre Celestial, te pedimos no solamente por nosotros, por el mensaje atesorado en nuestros corazones. De manera especial te pedimos en esta mañana por las personas que por primera vez están con nosotros, que tú has dispuesto su presencia en este lugar, tu Espíritu Santo trabajó en ellas, y te pedimos, Señor, que nos uses a nosotros como herramientas en tus manos para atraerlas por otro sábado más, hasta que podamos, Señor, junto a ella, pertenecer al grupo de los redimidos. Padre Celestial, te pedimos en esta mañana también por la salud de tu hija Victoria Solán, porque conoces el estado en el que se encuentra, conoces la vida de ella, y te pedimos, Señor, de que tu mano poderosa, sanadora, pueda obrar en la vida de ella. Ayúdanos a nosotros para poder seguir orando por el restablecimiento de su salud. Padre Celestial, en tus manos de amor nos encomendamos en esta mañana y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.